Me llamo Juan y hoy voy a contar una historia que me da escalofríos nomás de recordarla. Una cosa de locos que pasó allá en 1999. Yo era un chamaco, recién salido de la prepa, y andaba medio perdido en la vida, sin lana y sin saber qué hacer. Fue mi primo, el José, quien me dio la idea de irme para México. Él tenía un cuate allá que conocía al dueño de un rancho grande, la Hacienda del Silencio, y dijo que ahí había chamba para trabajar. Le entré de volada. Al fin y al cabo, era una aventura y necesitaba la lana. El viaje estuvo pesado. Me subí a un camión viejo que se tambaleaba un chorro y andábamos por unos caminos de terracería que no se acababan nunca. Parecía que estaba regresando en el tiempo, ¿sabes? Pura tierra, monte y un sol que partía la cabeza. Cada pueblito por el que pasábamos se hacía más chico, las casas más sencillas. El calor estaba pegajoso y el silencio era tan grande que nomás oía el ruido del camión y mis propios pensamientos. Empecé a sentir que algo raro iba a pasar. Llegué a un pueblito bien chiquito, unas pocas casas y una iglesia vieja. Cuando pregunté dónde estaba el tal rancho, la gente ponía una cara rara. Pensaban un ratito antes de hablar y señalaban el camino como si tuvieran miedo. Hablaban bajito, casi susurrando, como si pronunciar el nombre del rancho fuera a atraer algo malo. Esas miradas de miedo y la forma como dejaban de platicar del tema ya me enseñaron que la hacienda no era un lugar normal. Cuando vi el rancho por primera vez, al caer la tarde, estaba gigantesco y medio espantoso. Las paredes de piedra estaban súper altas, pareciendo una fortaleza antigua, y los techos oscuros se tragaban la luz del sol. Tenía un portón de fierro, bien pesado, que parecía proteger un secreto. Y lo más raro era que no había ruido de rancho ahí. Nada de animales, nada de gente platicando. Nomás un silencio pesado que me hacía sentir observado. Quien me recibió fue el capataz. Un tipo con la cara marcada del sol y una mirada súper seria. No hablaba mucho, pero se sentía que él mandaba. La plática fue rápida. Me preguntó unas cosas y me aventó en una litera en un cuarto con otros vatos. En el rancho, todo funcionaba de una manera que parecía de robot, todo derechito y sin desmadre. Y ese silencio nomás se hacía más grande, como si estuviera pegado a uno. Yo sentía que me estaban observando todo el tiempo. Mi primera vez con don Ricardo, el dueño del rancho, fue de pelos. Él estaba bien flaco y pálido, con ojos que parecían fuego, que te miraban hondo, como si vieran lo que estabas pensando. Aunque trabajara en el campo, siempre andaba impecable, con la camisa limpiecita y las botas brillando. Su voz era baja y ronca, pero todos obedecían al momento, sin chistar. Era como si sus palabras fueran órdenes que nadie podía desobedecer. Las cosas raras empezaron luego. Un día, mi martillo se perdió. Un compañero, más grande, refunfuñó bajito. «¡Ay! ¿Dónde está esta chingadera? Don Ricardo ha de saber dónde está. Él ve todo». En ese mismo segundo, como por arte de magia, don Ricardo apareció de la nada enfrente de nosotros con el martillo en la mano. No dijo nada, pero su mirada era como: «Oí lo que dijiste». Los otros trabajadores se pusieron pálidos y se alejaron al momento, espantados. Al principio, yo no me la creí. Pensé: «Es un jefe listo, ha de haber visto el martillo en el suelo». Pero empecé a sospechar, porque los otros peones se ponían súper nerviosos y con miedo cerca de él. La forma como se miraban, llenos de preocupación, me decía que su miedo era de veras. Por más que tratara de encontrar una explicación lógica, sentía que algo estaba muy mal ahí. Los incidentes nomás fueron aumentando. Una vez, en el comedor, me quejé de la comida repetitiva. En la noche, don Ricardo apareció en mi mesa con un plato diferente, nomás para mí, con una sonrisa que me dio escalofríos. Otra vez, estábamos planeando ir al pueblo, susurrando en medio del campo, y de repente, don Ricardo aparece y habla del tiempo.
que iba a arruinar nuestros planes, como si hubiera escuchado todo. La sensación de que él sabía todo lo que pensábamos era terrible. Las pláticas de los peones más viejos se pusieron más serias y espantosas. El viejo Mateo, que tenía la cara marcada del sol y parecía saber de todo, me jaló a un rincón y con la voz temblando, me habló del pacto con el diablo. Me contó que don Ricardo no era un hombre común. Decía que había hecho un trato con cosas del mal, que le dieron un poder espantoso a cambio del alma y de algo más importante. Cada palabra de Mateo me dejaba más espantado y me hacía creer en las leyendas del rancho. Mateo explicó que don Ricardo cambió el sueño y la audición normal por una habilidad de saber todo lo que pasaba en el rancho. Podía sentir cada ruido, cada susurro, como si fuera la mismísima tierra. A cambio de ser medio que deshumano, se hizo súper rico y mandaba en todo en el rancho, pero perdió la paz y condenó el alma. La voz de Mateo me advertía que ese cambio era peligroso y traía problemas para siempre. El hecho de que don Ricardo nunca durmiera me tenía preocupado. Lo veía en la mañanita, al caer la tarde, y hasta de noche, cuando el rancho estaba oscuro y silencioso. Andaba por los pasillos o en la oficina con la luz prendida, siempre alerta, siempre estaba activo, presente, sin ninguna señal de cansancio. Caminaba de una manera que no hacía ruido, apareciendo y desapareciendo como un fantasma. Era espantoso verlo desafiando las leyes normales del cuerpo humano, siempre despierto. Mi propia desvelada aumentó mientras trataba de descubrir esto. Me pasaba horas despierto, espiando por la ventana, queriendo verlo cansado, bostezando, cualquier cosa que mostrara que era humano. Pero nada. Me escondía para observar, y ahí estaba, haciendo algo, con los ojos bien abiertos, como si la noche fuera día. La idea de que no dormía de verdad era aterrorizante y me hacía dudar de mi propia cabeza. El ambiente en el rancho se puso pesado por esto. Los trabajadores, que antes eran ruidosos, ahora nomás susurraban, con miedo de que él oyera. Evitaban decir el nombre de don Ricardo, como si eso pudiera llamarlo. El rancho se volvió un lugar donde el miedo era constante, sin que nadie necesitara hablar. Todos andaban con cuidado, hablando bajito, como si hubiera un ojo invisible vigilando cada paso y cada pensamiento. Nosotros, los peones más jóvenes, vivíamos tratando de hacernos los valientes, queriendo demostrar que todo era pura tontería. Necesitábamos mostrar que las historias del viejo Mateo no eran verdad. Queríamos probar que todo era superstición. La idea de decir su nombre en un lugar bien lejos del rancho parecía la única oportunidad de probar el poder de don Ricardo. Había un ambiente de nervios, risas forzadas y nos mirábamos buscando apoyo. El día de la prueba llegó, con un sol fuerte y un aire pesado de tanta expectativa. Nos fuimos al lugar más escondido del rancho, un campo de unas plantas raras que llegaba hasta donde se perdía la vista. Ahí, en medio del ruido de los insectos y el olor de la tierra, uno de los peones más valientes susurró con la voz ronca de nervioso: «Don Ricardo». El silencio que vino después dolía en los oídos, y nomás oíamos el corazón latiendo fuerte. Después del susurro, el silencio duró una eternidad, pero de repente, allá lejos, apareció una persona. Don Ricardo, caminando tranquilito por el campo, viniendo hacia nosotros, como si lo hubiéramos llamado. Caminaba sin hacer ruido, con la postura derecha, y venía con una calma que me heló la sangre. No parecía sorprendido, nomás estaba muy callado. El susto fue enorme. Sentimos un shock que nos paralizó. El miedo era gigantesco, y nos dimos cuenta de que las historias eran verdad. Don Ricardo siguió acercándose, con los ojos fijos en nosotros, sin parpadear. No parecía enojado. Cuando habló, su voz era baja,
pero parecía un trueno. ¿Todo bien por aquí, muchachos? ¿Necesitan algo? La pregunta, tan educada, tenía un mensaje escondido. Era como si supiera exactamente lo que habíamos hecho, la prueba que nos habíamos atrevido a hacer. Su mirada era de quien sabía todo, y la calma en la voz era más espantosa que un grito, porque mostraba que tenía el control total de todo y veía todo en el rancho. Ese momento fue de pánico y un silencio total entre nosotros. Nuestras caras se pusieron blancas y el sudor frío escurría. Nadie podía decir nada. El susto y el miedo nos callaron. No más podíamos mirar a don Ricardo, esperando el castigo que parecía seguro. De repente, todos salimos corriendo, sin que nadie mandara. Dejamos las herramientas, los costales, todo, no más para huir de ese lugar, como si el diablo anduviera detrás de nosotros. Yo me quedé parado de tanto miedo, y mi mente trataba de entender lo que acababa de pasar. Las explicaciones normales no servían para esa aparición. Se me erizó la piel, mi corazón latía fuerte, y sentí un escalofrío que me confirmó. Eso no era normal. Era cosa de otro mundo. El mundo parecía haberse volteado, y la realidad se estiró de una manera que nunca me imaginé. La experiencia me marcó para siempre, demostrando que existen cosas que no entendemos. Había entrado a un lugar donde el miedo era real y me dejó en shock. La noche después de la prueba fue sin fin para mí. Cada ruido del rancho, cada sombra, parecía tener a don Ricardo. Lo veía en cada rincón oscuro, sus ojos mirándome en la oscuridad. Vivir siendo observado todo el tiempo, sabiendo que cada pensamiento, cada secreto, podía ser conocido, era sofocante. Sentí que me estaba volviendo loco, y me di cuenta de que la peor tortura no era que te pegaran, sino no tener ningún secreto, que tu mente fuera leída por él. Lo que pasó afectó la cabeza de los trabajadores, dejando un ambiente pesado. La tensión aumentó, todos se pusieron desconfiados e irritados. Nadie confiaba en nadie, y no más de pensar en quejarse de don Ricardo, ya daba un miedo enorme. Las voces seguían bajas, pero ahora estaban llenas de nervios. Las sonrisas desaparecieron de las caras, cambiadas por caras vacías y cansadas. El rancho se volvió un lugar donde no se podía pensar libremente, y el ambiente pesado le quitaba la alegría a todos. Recuerdo una vez que un peón, el Pedro, trató de robarse una lana del jefe. Pedro no dijo el nombre de don Ricardo, pero pensó en robar. En el mismo instante en que fue a agarrar el dinero, don Ricardo apareció en la puerta del taller. No estaba enojado, ni gritó. Nomás sonrió de una manera que daba escalofríos, como si ya supiera lo que iba a pasar. El silencio que vino después fue espantoso, y Pedro se quedó paralizado de tanto miedo, porque sabía que lo habían cachado, no por los ojos, sino por la mente de don Ricardo, que veía todo. El castigo de Pedro fue raro, pero funcionó. Nadie le pegó ni lo corrió, pero un montón de cosas malas empezaron a pasarle. Se torció el pie de la nada, las herramientas se rompían, y pequeños accidentes lo perseguían. Eran cosas molestas, pero sin explicación. Eso mostraba bien claro, nadie se metía con don Ricardo sin pagar. El castigo no era físico, sino en la cabeza, acabando con la esperanza de Pedro. Él controlaba la suerte de las personas que lo desafiaban. Yo necesitaba salirme de ese rancho lo más pronto posible. Empecé a planear mi escape en secreto, con mucho cuidado, con miedo de que hasta el pensamiento de irme llegara a los oídos de don Ricardo y me encerrara ahí para siempre. Cada movimiento mío era pensado, cada plática, por más tonta que fuera, la decía con miedo de ser descubierto. La sensación de estar atrapado, con ojos y oídos invisibles en todos lados, era terrible. Me sentía como un ratón en un laberinto, queriendo escapar, pero sabiendo que un error podía ser fatal. El día de mi partida llegó,
con una mezcla de alivio y un miedo fuerte. Inventé una excusa de un pariente enfermo, tratando de parecer normal, pero mi corazón latía fuerte. Hice la maleta rápido y me despedí de los peones con saludos rápidos. Me di cuenta de que ellos entendían, en sus miradas, el porqué de mi prisa. Cada paso lejos del rancho era una victoria, pero el alivio venía con miedo, como si hubiera escapado de una cárcel. Pero el carcelero, que sabía todo, todavía me acompañara con los ojos, aunque fuera de lejos. Mientras el camión se alejaba, volteé para atrás. El rancho enorme se quedaba en el horizonte, con el sol metiéndose y pintando el cielo de rojo. Parecía algo vivo, con sus paredes viejas y techos oscuros. Por un segundo, juro que sentí un escalofrío, como si don Ricardo estuviera ahí, viéndome ir, con los ojos siempre abiertos y una sonrisa misteriosa. Era como escapar de una pesadilla, pero una pesadilla que dejó marcas grandes en mí. Tenía la certeza de que había estado en un lugar donde las leyes normales no existían, y donde el poder sobre la mente de las personas se usaba de una manera rara y espantosa. Cuando llegué al pueblo, el aire normal fue un alivio. El ruido de las calles, la gente, la vida común y sin misterio, me hicieron olvidar un poco el miedo. La sensación de ser observado fue disminuyendo y empecé a respirar mejor. Pero lo que viví en el rancho todavía estaba bien vivo en mi memoria, una herida abierta que no quería cerrar. Me sentía como un soldado regresando de la guerra, de vuelta en casa, pero con la mente atrapada en el campo de batalla, donde cada sombra y ruido eran una amenaza. Los efectos en mi cabeza duraron mucho tiempo. Me cachaba susurrando, aunque estuviera solo, como si don Ricardo todavía me estuviera oyendo. Constantemente, volteaba por encima del hombro, a cada ruido, y evitaba mirar a la gente a los ojos. La desconfianza se volvió parte de mí. Ese rancho me cambió, dejando una marca fuerte, un recordatorio de que el mundo es más complicado y espantoso de lo que pensamos. El miedo ya no era una idea, sino un recuerdo vivo que me acompañaba. Tratar de explicarle a alguien lo que vi en la Hacienda del Silencio era imposible. La gente me miraba desconfiada. Pensaba que estaba loco o imaginando cosas. No poder contar la verdad me dejó solo, como si fuera un náufrago en una isla, con una historia que daba miedo, pero sin nadie que pudiera entender de verdad. Era el peso de haber visto algo tan fuera de lo normal. Un secreto que me dejaba triste y me hacía cargar la soledad de una verdad que nadie entendía. Los años pasaron, pero los recuerdos del rancho siguen bien claros en mi cabeza. Don Ricardo, con sus ojos que nunca dormían y su habilidad de saber todo, se volvió una pesadilla que no se va. No más de pensar que el rancho todavía existe, funcionando bajo su control, me daba escalofríos. Recuerdo cada detalle, cada susurro, cada vez que apareció, como si hubiera pasado ayer. El tiempo, en vez de disminuir el miedo, nomás lo dejó más fuerte, haciendo la figura de don Ricardo más espantosa cada año. Lo más espantoso que entendí con el tiempo fue sobre el pacto de don Ricardo. No era nomás sobre él oír todo, sino sobre tener control total, quitarle la libertad a las personas y controlar sus mentes. El verdadero horror no estaba en el pacto en sí, sino en no tener privacidad, en tener la mente invadida. Él no nomás sabía lo que decíamos, sino lo que pensábamos, deseábamos, temíamos. Era un manipulador de personas, controlándolas sin que se dieran cuenta, robándoles el alma y convirtiéndolas en muñecos. Mi vida cambió para siempre después de la Hacienda del Silencio. Esa experiencia me marcó de una manera que no tiene regreso. Un recordatorio constante de que el mundo es mucho más complicado y espantoso de lo que podemos imaginar. Es una advertencia sobre lugares donde la realidad se estira y el deseo de controlar a las personas se muestra de formas locas. El miedo, para mí, ya no es una idea,
sino una memoria viva que siento en la piel. El rancho se volvió un símbolo de terror, ese que se esconde enfrente de nosotros, en silencio, sabiendo todo, y que te quita todo, hasta tu paz. Todavía hoy, más de 20 años después, el olor de tierra y el silencio pesado me llevan de vuelta a ese lugar maldito, y cada vez que oigo un susurro inesperado, me da un escalofrío, y una parte de mí todavía espera ver a don Ricardo aparecer de la nada, con sus ojos que nunca duermen, para preguntarme sobre mis pensamientos más secretos. Es un recuerdo triste, pero importante, de que el mal no siempre aparece con violencia, sino que puede estar en la más profunda y callada de las vigilancias, en el control constante de alguien que no necesita hablar para dominar, y cuyo poder está en ver el alma, un terror silencioso que se queda en la memoria para siempre. Era diciembre de 2001 y yo estaba terminando un día más de trabajo en el rancho aquí en Jalisco. Había pasado toda la tarde arreglando la cerca del Potrero Norte, donde las vacas siempre le encontraban la manera de escaparse. El sol ya se estaba metiendo y yo estaba regresando a la galera donde vivo, que está como a unos 200 metros de la casa grande. Mi patrón me había dado ese espacio para vivir cuando empecé a trabajar en la propiedad, 3 años antes. Era sencillo, pero tenía todo lo que necesitaba: una cama, una estufa chiquita, una mesa y unas repisas para guardar mis cosas. Siempre me gustó la tranquilidad del lugar, lejos del ruido de la ciudad. Esa noche estaba especialmente silencioso. Nomás se oía el viento pasando por los eucaliptos. Yo estaba cansado y pensando en calentar la comida que había sobrado del almuerzo. Cuando llegué cerca de la galera, me paré a ver el cielo, que estaba bien despejado, lleno de estrellas. Fue ahí que vi la primera bola de fuego. Apareció de la nada, bien arriba de mi cabeza, como si hubiera salido de atrás de las nubes. Era del tamaño de un balón de fútbol, más o menos, y brillaba con una luz anaranjada bien intensa. No hacía ruido ninguno, nomás se quedaba ahí parada en el aire, como a unos 20 metros de altura. Pensé que podía ser algún tipo de meteoro o algo parecido, pero los meteoros se caen, no se quedan parados. Me quedé viendo como 2 minutos, tratando de entender qué era eso. La luz era tan fuerte que alumbraba el suelo alrededor de mí. De repente, la bola empezó a moverse despacio, haciendo un círculo en el aire. Después se paró otra vez, bien arriba de mi galera. Sentí un escalofrío en la espalda, pero no era de frío. Era una sensación rara, como si algo me estuviera observando. Entonces pasó algo que me dejó completamente sin reacción. La bola de fuego se dividió en 2, ahí enfrente de mí. Fue como si se hubiera partido a la mitad, pero las 2 partes siguieron brillando con la misma intensidad. Ahora eran 2 bolas idénticas, una al lado de la otra, flotando en el mismo lugar. Se quedaron así unos segundos, después empezaron a alejarse una de la otra, despacio. Una se fue para la derecha y la otra para la izquierda, como si estuvieran haciendo un baile en el aire. Yo estaba con la boca abierta, sin poder parpadear. Nunca había visto nada parecido en toda mi vida. Las 2 bolas se pararon otra vez, ahora una de cada lado de la galera. La luz de ellas estaba alumbrando toda el área, como si fuera de día. Podía ver cada detalle del terreno, cada piedra, cada hoja seca en el suelo. Ahí las 2 bolas se dividieron otra vez. Ahora eran 4, después 6, después 8. En pocos minutos había una docena de ellas volando en círculos arriba de la galera. Todas del mismo tamaño, todas con la misma luz anaranjada. El movimiento de ellas era hipnotizante, como si estuvieran siguiendo una coreografía perfecta.
Unas subían, otras bajaban, pero siempre manteniendo la formación. El silencio seguía total, no más el viento en los árboles. Yo estaba parado ahí, cargando la caja de herramientas, sin poder moverme. No sentía miedo exactamente, era más una mezcla de fascinación y confusión. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Después de como 10 minutos, las bolas empezaron a juntarse otra vez, una por una, hasta volver a ser nomás una. Se quedó parada unos segundos más y después simplemente desapareció, como si alguien hubiera apagado un foco. Entré a la galera medio aturdido, todavía tratando de entender lo que había pasado. Prendí la luz y todo se veía normal. Puse la caja de herramientas en su lugar de siempre y fui a calentar la comida. Mientras movía los frijoles en la olla, me quedaba viendo por la ventana, esperando que las bolas volvieran a aparecer. Pero el cielo estaba normal, no más las estrellas de siempre. Comí en silencio, pensando si debía contarle a alguien lo que había visto. ¿Quién me iba a creer una historia así? Yo mismo estaba empezando a dudar si realmente había pasado. A lo mejor era cansancio o algún reflejo raro de la luz de la luna. Terminé de comer y me fui a acostar, pero me tardé mucho en poder dormir. Me quedaba volteándome de un lado para otro, repasando cada detalle en la cabeza. Cuando por fin me quedé dormido, soñé con luces volando por el cuarto. Al día siguiente desperté temprano, como siempre, y fui a cuidar los animales. Durante toda la mañana me quedé observando el cielo, pero no vi nada diferente. El trabajo en el rancho siguió normal. Ordeñar las vacas, limpiar los corrales, arreglar lo que necesitaba arreglarse. No le comenté nada a nadie sobre la noche anterior. El patrón apareció a la hora del almuerzo para ver cómo estaba el trabajo y platicamos de las cosas de siempre: el tiempo, el precio del ganado, los planes para la próxima cosecha. No notó nada diferente en mi comportamiento, por lo menos no comentó nada. En la tarde, cuando estaba arreglando la bomba de agua, empecé a convencerme de que me había imaginado todo. A lo mejor había sido un sueño bien vívido o alguna alucinación causada por el cansancio. Esas cosas pasan, especialmente cuando la persona trabaja mucho y duerme poco. Cuando anocheció, regresé a la galera con más tranquilidad. Pero en la segunda noche, las cosas se pusieron diferentes. Yo estaba acostado en la cama, leyendo un periódico viejo, cuando oí un ruido raro viniendo del techo. Era como si alguien estuviera caminando allá arriba, pero con pasos bien ligeros. La galera tiene un techo de tejas de barro, entonces cualquier cosa que se subiera ahí haría ruido. Pensé que podía ser un gato o algún otro animal, pero los pasos eran muy regulares, muy humanos. Me levanté de la cama y me quedé escuchando. El sonido se paraba y empezaba otra vez, siempre en la misma secuencia: 3 pasos para la derecha, pausa, 3 pasos para la izquierda, pausa. Agarré una linterna y salí a echar un vistazo, pero no vi nada en el techo. Regresé adentro y el ruido había parado. Me quedé despierto hasta tarde, pero no oí nada más. Pensé que podía haber sido el viento moviendo alguna teja floja. En la tercera noche, el ruido regresó, pero ahora estaba más fuerte. No eran nomás pasos. Parecía que alguien estaba arrastrando algo pesado por el techo. El sonido iba de una punta a la otra de la galera, despacio, como si fuera una persona cargando un costal de alimento. Esta vez me levanté inmediatamente y salí con la linterna. Caminé alrededor de toda la galera, alumbrando cada rincón del techo, pero no encontré nada. Ni señal de animal, ni teja fuera de lugar. Nada. Lo raro es que cuando yo estaba afuera, el ruido paraba completamente. Nomás empezaba otra vez cuando yo entraba de nuevo. Hice esa prueba varias veces. Salía, el ruido paraba, entraba, el ruido regresaba. Era como si algo estuviera jugando conmigo. Pasé el resto de la noche sentado en la silla, oyendo los sonidos que venían de arriba. Siempre eran los mismos: arrastrar, parar,
arrastrar otra vez. A partir de la cuarta noche, empezaron a pasar otras cosas. La primera fue con la luz eléctrica. Yo estaba preparando el café de la mañana cuando el foco del techo empezó a parpadear. No era un parpadeo normal, de luz que se está quemando. Era un parpadeo rítmico, como si alguien estuviera prendiendo y apagando el apagador. Revisé la instalación eléctrica, pero estaba todo normal. Cambié el foco por uno nuevo, pero el parpadeo siguió. Después de como 10 minutos, paró solito. En la noche, lo mismo. La luz parpadeando en la misma secuencia. 3 parpadeos rápidos, pausa. 3 parpadeos rápidos, pausa. Era exactamente el mismo ritmo de los pasos que oía en el techo. Empecé a darme cuenta de que había un patrón en todo lo que estaba pasando. No eran eventos al azar. Parecían seguir una lógica que yo no podía entender. En la semana siguiente, los objetos empezaron a moverse solos. La primera vez fue con una taza que estaba en la mesa. Yo acababa de tomar café y había dejado la taza ahí, como siempre hacía. Cuando me volteé para agarrar algo de la repisa, oí el ruido de loza moviéndose. La taza se había movido como 10 centímetros para la derecha, bien en la orilla de la mesa. Pensé que a lo mejor le había pegado a la mesa sin darme cuenta, pero estaba firme. Puse la taza de regreso en su lugar y me quedé observando. Después de unos minutos, se movió otra vez, esta vez para la izquierda. No fue un movimiento brusco, fue despacio, como si una mano invisible la estuviera empujando. Agarré la taza y la guardé en el armario, pero al día siguiente pasó lo mismo con el plato, después con el tenedor, después con la cuchara. Siempre el mismo movimiento, 10 centímetros para la derecha, después 10 centímetros para la izquierda. Las cosas fueron escalando poco a poco. Una noche desperté con el ruido de la llave goteando. Me levanté para cerrarla mejor, pero cuando llegué al fregadero, la llave estaba abierta completamente, echando agua a chorros. Tenía la certeza absoluta de que la había cerrado antes de dormir, como siempre hacía. La cerré otra vez, bien apretada, y regresé a la cama. Media hora después, el mismo ruido. La llave estaba abierta otra vez. Eso pasó 5 veces en la misma noche. En la mañana siguiente, llamé a un plomero para que revisara si había algún problema, pero dijo que estaba todo funcionando perfectamente. La llave cerraba bien, no tenía fuga, la presión estaba normal. Le pareció raro que lo hubiera llamado por una llave que estaba funcionando bien. No me animé a contarle la verdadera razón. ¿Cómo le iba a explicar que la llave se abría sola durante la noche? El episodio más perturbador pasó un jueves, 2 semanas después de haber visto las bolas de fuego. Yo estaba acostado, casi durmiendo, cuando sentí que alguien me estaba observando. Era una sensación bien fuerte, como cuando sientes que hay alguien atrás de ti. Abrí los ojos y vi una sombra parada en la esquina del cuarto. No era la sombra de ningún objeto que yo conociera. Era una forma humana, pero sin definición clara. Prendí la luz rápidamente, pero no había nada ahí. Apagué la luz otra vez y la sombra volvió a aparecer en el mismo lugar. Hice eso varias veces. Prendía la luz, la sombra se desaparecía, apagaba la luz, la sombra regresaba. No se movía, nomás se quedaba ahí, parada, como si me estuviera vigilando. Pasé el resto de la noche con la luz prendida. En la mañana, cuando el sol entró por la ventana, la sombra desapareció naturalmente, pero yo sabía que iba a regresar la noche siguiente. Y regresó. Todas las noches, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar. La sombra aparecía como a las 2 de la mañana y se quedaba hasta que amanecía. Me acostumbré a dormir con la luz prendida, pero eso no resolvía completamente el problema. Aún con la luz, yo sentía la presencia ahí, como si algo me estuviera observando a través de la claridad. El sueño se me puso irregular, me despertaba varias veces durante la noche. Durante el día, en el trabajo, siempre estaba cansado y distraído.
El patrón empezó a notar que no estaba rindiendo como antes. Me preguntó si estaba enfermo, si necesitaba unos días de descanso. Le dije que estaba bien, nomás un poco cansado. ¿Cómo le iba a explicar que no podía dormir porque tenía una sombra en mi cuarto? Iba a pensar que me estaba volviendo loco. A lo mejor realmente me estaba volviendo loco. Después de un mes conviviendo con esos fenómenos, decidí buscar ayuda. No sabía bien a quién acudir, pero me acordé de doña Carmen, una señora que vivía en el pueblo y que la gente decía que entendía de esas cosas. Tenía fama de poder resolver problemas que otros no podían explicar. Un sábado en la mañana, me subí al camión y fui hasta su casa. Era una casa sencilla, con un jardín lleno de plantas que yo nunca había visto antes. Doña Carmen era una mujer chiquita, de como 60 años, con ojos bien vivos. Le conté todo lo que había pasado, desde las bolas de fuego hasta la sombra en el cuarto. Me escuchó en silencio, sin hacer preguntas, nomás moviendo la cabeza de vez en cuando. Cuando terminé de contar, se quedó pensativa unos minutos. Después dijo que iba a ir al rancho al día siguiente para ver el lugar. Doña Carmen llegó el domingo en la tarde, trayendo una bolsa con varias cosas que no supe identificar. Me pidió ver la galera por dentro y por fuera. Examinó cada rincón, pasó la mano por las paredes, olió el aire. Después se sentó en mi silla y se quedó en silencio por mucho tiempo, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Cuando oscureció, dijo que iba a pasar la noche ahí para observar los fenómenos. Yo le ofrecí la cama, pero prefirió quedarse sentada en la silla. Me acosté en el suelo, arriba de unas cobijas. Como a las 2 de la mañana, empezaron los ruidos en el techo, como siempre. Doña Carmen levantó los ojos hacia arriba y se quedó escuchando atentamente. Después la luz empezó a parpadear y apuntó algo en una libretita. Cuando la sombra apareció en la esquina, se levantó y caminó hacia ella. La sombra no desapareció, como siempre pasaba cuando yo prendía la luz. Doña Carmen se quedó parada enfrente de la sombra unos minutos, como si estuviera platicando con ella, pero no oí ninguna palabra. Después regresó a la silla y siguió observando. Los fenómenos duraron hasta que amaneció, como siempre. Cuando salió el sol, guardó las cosas en la bolsa y dijo que necesitaba irse. Le pregunté qué había visto, qué significaba todo eso. Me miró con una expresión seria y dijo que algunas cosas no tienen explicación fácil, que existen fuerzas que uno no entiende completamente. También dijo que lo que me estaba pasando no era peligroso, pero que necesitaba aprender a convivir con eso. Antes de irse, me dejó una bolsita con hierbas y me enseñó cómo hacer un té. Me dijo que lo tomara todas las noches antes de dormir. No me garantizó que los fenómenos iban a parar, pero dijo que el té me iba a ayudar a tener más tranquilidad. Empecé a tomar el té esa misma noche. No puedo decir que los fenómenos pararon completamente, pero disminuyeron bastante. Los ruidos en el techo se pusieron más débiles. La luz dejó de parpadear. Los objetos dejaron de moverse. La sombra todavía aparecía, pero ya no me molestaba tanto como antes. Era como si se hubiera vuelto parte del ambiente, como un mueble que te acostumbras a ver todos los días. El sueño mejoró y pude volver a trabajar normalmente. El patrón notó la diferencia y comentó que me veía con mejor aspecto. Seguí viviendo en la galera, haciendo mi trabajo, cuidando los animales. La vida regresó a lo normal, o por lo menos a una nueva versión de lo normal. A veces, cuando el tiempo estaba bien despejado, veía hacia el cielo esperando ver las bolas de fuego otra vez, pero nunca más aparecieron, por lo menos no hasta ahora. Ya pasaron más de 20 años desde que todo eso pasó. Todavía vivo en el mismo rancho, en la misma galera. Los fenómenos nunca pararon completamente, pero se volvieron parte de la rutina.
De vez en cuando oigo pasos en el techo. La luz parpadea algunas veces, algún objeto se mueve solo. La sombra todavía aparece, pero ahora es como una compañía silenciosa. Aprendí a no molestarme con esas cosas. Doña Carmen murió hace como 10 años, pero antes de morir me enseñó a hacer el té y me dio semillas de las hierbas para que las sembrara. Tengo un cantarito atrás de la galera donde cultivo las plantas. Nunca le conté esta historia a nadie de la familia, ni a los amigos. ¿Quién me iba a creer? Pero a veces, cuando veo alguna noticia en la televisión sobre luces raras en el cielo o fenómenos inexplicables, pienso que a lo mejor no soy el único que pasó por esto. A lo mejor existen otras personas que vieron las mismas cosas y que, como yo, aprendieron a convivir con lo inexplicable. Mi tío Fernando siempre fue un hombre de la ciudad. Nació en el rancho de la familia en el interior de México, pero se fue de ahí cuando tenía 17 años para estudiar ingeniería en la capital. Durante 25 años, no más regresaba para Navidad y algunas veces en el verano. Le gustaba burlarse de las tradiciones de la familia, decía que éramos atrasados por creer en tonterías de gente ignorante. Mi abuela siempre se enojaba con él, pero en el fondo creo que lo entendía. La ciudad cambia a las personas, las hace olvidar de dónde vinieron. El rancho está como a unos 40 kilómetros del pueblo más cercano, en medio de una región montañosa llena de nopales y piedras. Es un lugar bonito, pero aislado. Los caminos son de terracería, y cuando llueve se vuelve un lodazal. Por eso mismo todo mundo conoce los atajos de la región. Hay un atajo específico que corta por en medio de la propiedad, pasando por un área que nosotros le decimos el valle. Es una depresión natural entre dos cerros, cubierta de arbustos bajitos y algunos árboles torcidos. El camino te ahorra como 3 kilómetros si quieres ir de la casa grande hasta el camino que lleva al pueblo. Durante el día, mucha gente usa ese atajo sin ningún problema. No más hay que seguir la vereda que está bien marcada en el suelo. Pero hay una regla no escrita que todo mundo de la región conoce. Nunca cruces el valle solo después de que oscurece. Mi abuelo siempre decía eso, mi papá lo repetía, y yo crecí oyendo esa historia. No es superstición, es experiencia de generaciones. Quien vive aquí desde hace mucho tiempo sabe que ciertas cosas no tienen explicación, pero pasan de todos modos. La leyenda del atajo empezó hace más de 50 años, cuando mi bisabuelo todavía estaba vivo. Él contaba que a veces, cuando alguien cruzaba el valle solo en la noche, empezaba a oír pasos atrás de él. Pasos que imitaban exactamente los suyos. Si te parabas, los pasos se paraban. Si acelerabas, ellos aceleraban. Si corrías, ellos corrían. El problema es que cuando volteabas para atrás, no veías nada, nomás oscuridad y el ruido de tus propios pasos haciendo eco de regreso. Mi bisabuelo decía que conoció a 3 personas que pasaron por eso. Todas regresaron a la casa en estado de shock, hablando de manera rara, repitiendo las mismas palabras sin parar. Una de ellas nunca más fue la misma. Se quedó medio loca, siempre viendo por encima del hombro, como si alguien la estuviera siguiendo. Por eso existe la regla: nunca cruces el valle solo después de que se meta el sol. Mi tío Fernando llegó al rancho un jueves de marzo. Había pedido unas semanas de vacaciones en el trabajo porque estaba demasiado estresado. La empresa de ingeniería donde trabajaba estaba pasando por una reestructuración y él andaba durmiendo mal. Mi tía dijo que estaba diferente, más irritado que lo normal. Cuando llegó acá, lo primero que hizo fue quejarse del internet lento y de la falta de señal del celular. Pasó el primer día entero tratando de trabajar en la laptop, pero se rindió porque la conexión se caía a cada rato. Al segundo día, empezó a caminar por la propiedad, visitando los lugares de la infancia.
Fue ahí que mi primo Carlos le mencionó el atajo del valle. Le explicó al tío Fernando sobre la regla de no cruzar solo en la noche. La reacción de mi tío fue exactamente lo que esperábamos. Se rió en nuestras caras. ¿Todavía creen en esas tonterías?, dijo, moviendo la cabeza. ¿Pasos que imitan? ¿En serio? Saben que el eco existe, ¿verdad? Y que cuando uno está nervioso, la mente juega trucos. Siguió hablando sobre cómo el aislamiento y la falta de educación hacían que la gente creara explicaciones sobrenaturales para fenómenos naturales. Dijo que probablemente era nomás el viento pegando en los arbustos o algún animal siguiendo a las personas. Yo estudié acústica en la universidad, dijo. Sé cómo se comporta el sonido en diferentes ambientes. Eso de los pasos que imitan es nomás eco distorsionado. Mi papá trató de explicar que no era así, que las personas que pasaron por eso sabían la diferencia entre eco y lo que ellas oyeron. Pero el tío Fernando no quiso ni escuchar. Para él, éramos todos unos rancheros ignorantes que necesitábamos educación científica. El viernes en la noche, después de la cena, el tema volvió a salir. Estábamos todos sentados en el portal, tomando cerveza y platicando de los viejos tiempos. Mi primo Carlos contó la historia del vecino que había cruzado el valle solo hace como 10 años y regresó hablando solo, repitiendo, ellos están atrás, por semanas. El tío Fernando se rió tanto que casi se ahoga con la cerveza. Órale, están bien crédulos, dijo. Apuesto a que si cruzo ese valle ahorita, solo, no va a pasar absolutamente nada. Es todo psicológico. Mi abuela, que había estado callada hasta entonces, lo miró con una expresión seria. Fernando, no juegues con esas cosas. Ya no vives aquí, ya no conoces este lugar. Pero él ya había decidido. Se levantó de la silla y anunció que iba a probar que éramos todos unos supersticiosos. Voy a cruzar el valle ahorita y regresar por el camino principal, dijo, ya dirigiéndose para adentro de la casa a agarrar las llaves del carro. La idea era dejar el carro del otro lado y regresar a pie por el atajo. Así probaría que no había nada raro en el valle. Todos nosotros tratamos de disuadirlo. Mi papá se ofreció a ir con él, pero se negó. Si voy acompañado, van a decir que por eso no pasó nada, argumentó. Mi abuela le rogó que por lo menos llevara una linterna, pero dijo que la luna estaba clara suficiente. Además, si llevo linterna, van a decir que fue la luz la que espantó a los espíritus, dijo, haciendo comillas en el aire con los dedos. Estaba decidido a probar su punto. Nosotros sabíamos que cuando el tío Fernando decidía algo, no había manera de hacerlo cambiar de opinión. Eran casi las 10 de la noche cuando salió de la casa. La luna estaba realmente clara, pero había algunas nubes que pasaban de vez en cuando, creando sombras que se movían por el suelo. El tío Fernando estaba de buen humor, silbando mientras caminaba hacia el carro. Nos saludó desde el portal y gritó, «Preparen un café que regreso en 1 hora a contarles cómo estuvo mi caminata embrujada». Todos nosotros nos quedamos en el portal, viéndolo manejar por el camino de terracería hasta que se perdió en la curva. El plan era sencillo. Él manejaría hasta el otro lado del valle, dejaría el carro ahí y regresaría a pie por el atajo. La caminata no tomaría más de 20 minutos. Calculamos que estaría de regreso antes de las 11 de la noche. Nos quedamos platicando en el portal, pero noté que todo mundo estaba medio tenso. Hasta quien no creía completamente en la leyenda estaba preocupado. 11:30 de la noche y nada del tío Fernando. Mi papá empezó a caminar de un lado para otro en el portal, viendo siempre hacia la dirección del valle. Mi abuela estaba rezando bajito, pasando las cuentas del rosario entre los dedos. Mi primo Carlos sugirió que a lo mejor el carro se había descompuesto, pero nosotros sabíamos que él habría regresado a pie de todos modos, 12:15, y mi papá ya no aguantó más. «Vamos a buscarlo», dijo, ya agarrando la linterna grande que estaba colgada en la pared. Yo y Carlos fuimos con él.
Agarramos el otro carro y manejamos hasta donde el tío Fernando había dejado el suyo. El carro estaba ahí, cerrado, pero ninguna señal de él. La vereda del atajo empezaba ahí mismo, bajando hacia el valle. Agarramos las linternas y empezamos a caminar, gritando su nombre. El silencio era total, no más el ruido de nuestros pasos en la tierra seca y el viento moviendo los arbustos. Encontramos al tío Fernando en medio del valle, parado en medio de la vereda como una estatua. Estaba de pie, viendo hacia adelante, pero cuando llegamos cerca y le gritamos su nombre, no respondió. Los ojos estaban abiertos, pero era como si no estuviera viendo nada. Cuando mi papá le tocó el hombro, el tío Fernando no reaccionó. Estaba respirando normalmente, pero parecía estar en trance. Tratamos de hablarle, de moverlo, pero nada. Era como si se hubiera desconectado del mundo. Mi primo Carlos se espantó. Dijo que nunca había visto nada igual. Tuvimos que cargar al tío Fernando hasta el carro, porque no respondía a ningún comando. Era raro, porque no estaba desmayado. Los ojos seguían abiertos y se quedaba parado si lo poníamos de pie. Pero no hablaba, no reaccionaba, no parecía reconocernos. Fue lo más espantoso que he visto en mi vida. Lo llevamos directo al hospital del pueblo. El médico de guardia examinó al tío Fernando de cabo a rabo. Le midió la presión, le hizo exámenes de sangre, le probó los reflejos, le vio las pupilas con una linternita. Todos los exámenes salieron normales. La presión estaba bien, el corazón latiendo regular, no había señal de derrame o cualquier problema neurológico aparente. Físicamente está perfecto, dijo el doctor, pero es como si estuviera en estado catatónico. Ya he visto casos así en personas que sufrieron traumas psicológicos severos. Preguntó si había pasado algo que pudiera haber espantado mucho al tío Fernando. Le contamos sobre el atajo, pero el médico obviamente no lo tomó en serio. Para él, el tío Fernando había tenido algún tipo de colapso nervioso, tal vez relacionado con el estrés del trabajo. Dijo que casos así a veces se resolvían solos, pero que podía tomar días o hasta semanas. Llevamos al tío Fernando de regreso al rancho y organizamos un sistema para cuidarlo. Mi tía vino del pueblo y se quedó por ahí. Nos turnábamos para darle de comer en la boca, bañarlo, cambiarle la ropa. Hacía sus necesidades normalmente, pero era como cuidar a un niño grande. No hablaba, no reaccionaba a nada, nomás se quedaba sentado donde lo poníamos, viendo a la nada. De vez en cuando caminaba por la casa, pero sin rumbo, como si fuera sonámbulo. Si le ponías comida en la boca, masticaba y se la tragaba. Si lo llevabas al baño, hacía lo que tenía que hacer, pero no había ninguna señal de conciencia, ninguna reacción emocional. Era como si la persona que era el tío Fernando hubiera simplemente desaparecido, dejando nomás el cuerpo atrás. Mi abuela decía que había perdido el alma en el valle. Después de 2 semanas así, empezamos a notar algo raro. El tío Fernando empezó a caminar por la casa durante la noche. No era sonambulismo normal, porque caminaba con los ojos abiertos y parecía tener un destino. Siempre iba hacia la puerta de enfrente, como si quisiera salir. Tuvimos que empezar a cerrar la puerta con llave y esconder la llave, porque una noche casi logró salir. Mi primo Carlos estaba de turno y despertó con el ruido de la puerta abriéndose. Cuando bajó a ver qué era, encontró al tío Fernando parado en el portal, viendo hacia la dirección del valle. Fue ahí que nos dimos cuenta de que estaba tratando de regresar para allá. Durante el día se quedaba normal, del modo que había estado desde el incidente. Pero en la noche, era como si algo lo llamara de regreso al atajo. Empezamos a hacer turnos para vigilarlo durante la madrugada. Un mes después del incidente, yo estaba arreglando las cosas del tío Fernando cuando me fijé en algo que me puso los pelos de punta. Las botas que estaba usando la noche que cruzó el valle estaban guardadas en su cuarto. Decidí echarles un vistazo, porque mi tía las iba a tirar y comprar otras.
Cuando agarré las botas, casi las dejo caer al suelo. Las suelas estaban completamente gastadas. No gastadas como una bota, que fue muy usada a lo largo de los años. Gastadas como si hubiera caminado cientos de kilómetros en una noche. El hule estaba liso, sin ningún dibujo, y en algunos puntos se veía la tela de adentro. Eran botas que había comprado hacía pocos meses, prácticamente nuevas. Se lo enseñé a mi papá y se quedó sin palabras. ¿Cómo es que una persona gasta una suela de bota así en 20 minutos de caminata? No tenía el menor sentido. Fue más o menos en esa época que el tío Fernando empezó a hablar. No conversaciones normales, pero empezó a murmurar una palabra constantemente. Igual. Repetía esa palabra todo el día, en voz baja, como si estuviera platicando con alguien que nomás él podía ver. Igual, 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 se quedaba diciendo, a veces más rápido, a veces más despacio. Cuando le preguntábamos, ¿igual a qué?, no respondía. Nomás seguía repitiendo la palabra. Mi tía se desesperó y lo llevó a varios médicos en el pueblo, psiquiatras, neurólogos, hasta un especialista en traumas que vino de Guadalajara. Todos dijeron lo mismo. Físicamente estaba perfecto, pero psicológicamente era como si se hubiera desconectado de la realidad. Ninguno de los tratamientos funcionó. Medicinas, terapias, nada hacía diferencia. Siguió en el mismo estado, repitiendo igual y tratando de salir de la casa todas las noches. Los meses fueron pasando y el tío Fernando se fue poniendo cada vez más flaco. Comía cuando le dábamos comida en la boca, pero era como si su cuerpo se estuviera consumiendo por dentro. El pelo empezó a ponerse blanco rápidamente. La piel se puso pálida y llena de arrugas. En 6 meses envejeció como 10 años. Los médicos no podían explicar. Todos los exámenes seguían normales, pero era obvio que algo estaba mal. Mi abuela decía que se estaba muriendo poquito a poco, que lo que sea que había pasado en el valle le estaba chupando la vida. Ella insistía en que deberíamos llevarlo con un curandero, pero mi tía no quería ni oír hablar de eso. Ya tenemos problemas suficientes sin andar corriendo detrás de charlatanes, decía, pero yo veía que ella también estaba desesperada. Todos nosotros estábamos. Durante el segundo año, el estado del tío Fernando empeoró mucho. Dejó de caminar durante el día. Se quedaba nomás sentado en una silla en el portal, viendo siempre hacia la dirección del valle. La palabra igual ahora era casi inaudible, más un movimiento de los labios que una plática propiamente dicha. Casi no comía, aunque le insistiéramos. Su cuerpo se estaba poniendo esquelético. Mi tía contrató a una enfermera para ayudar con los cuidados, porque se estaba poniendo demasiado difícil para la familia. La enfermera, doña Carmen, era una señora con experiencia que ya había cuidado muchos casos difíciles. Pero hasta ella se impresionó con el estado del tío Fernando. En 40 años de profesión nunca vi nada igual, dijo. Es como si estuviera presente físicamente, pero ausente de todo lo demás. Trató varias técnicas para estimular alguna reacción, pero nada funcionaba. Al final del segundo año, una noche de diciembre, el tío Fernando murió durmiendo. No tuvo agonía, no tuvo lucha, simplemente dejó de respirar durante la madrugada. Mi tía lo encontró a la mañana siguiente, acostado en la cama, con una expresión serena en la cara. Era la primera vez en 2 años que se veía en paz. El médico que vino a constatar la muerte no pudo determinar la causa del fallecimiento. El corazón simplemente se paró, dijo, pero no hay señales de infarto, arritmia o cualquier problema cardíaco. Es como si hubiera decidido dejar de vivir. En el acta de defunción puso paro cardiorrespiratorio de causa indeterminada. Mi abuela dijo que finalmente su alma había logrado liberarse. Yo no sé si creo eso, pero sé que algo pasó en ese valle que cambió a mi tío para siempre. El entierro fue sencillo, nomás la familia y algunos vecinos.
Durante la ceremonia me quedé pensando en el hombre que era el tío Fernando antes de esa noche. Un ingeniero exitoso, escéptico, racional, lleno de vida. ¿Y cómo terminó? Un cuerpo vacío repitiendo una palabra que nadie entendía. El padre habló sobre misterios de la fe y caminos que no comprendemos, pero yo sabía que no tenía idea de lo que realmente había pasado. Después del entierro, regresamos al rancho y nos quedamos platicando sobre el tío Fernando. Mi abuela contó historias de cuando era niño, cómo era listo y curioso. Siempre quiso entender todo, dijo. A lo mejor entendió algo que no debería. Nadie más habló sobre el valle ese día, pero todos nosotros estábamos pensando lo mismo. Unas semanas después del funeral, yo estaba arreglando las cosas del tío Fernando cuando encontré una libreta que había traído del pueblo. Era una libreta de trabajo, llena de cálculos y proyectos de ingeniería. Pero en las últimas páginas había algo diferente. Dibujos raros, hechos con trazos nerviosos y repetitivos. Eran figuras humanas, siempre dos, una atrás de la otra. Y abajo de cada dibujo, la palabra igual, escrita muchas veces. Había páginas y páginas de esos dibujos, todos iguales, como si hubiera dibujado la misma cosa cientos de veces. Se lo enseñé a mi papá, pero me dijo que lo tirara. No sirve de nada estar rumiando esas cosas, dijo. Pero yo guardé la libreta. No sé por qué, pero sentía que era importante. Como si fuera la única pista de lo que realmente pasó esa noche. Hoy, 5 años después, todavía vivo en el rancho. Me casé, tengo 2 hijos chiquitos, y la vida siguió adelante. Pero nunca olvidé la historia del tío Fernando. A veces, cuando estoy trabajando en el campo y el sol se está metiendo, veo hacia la dirección del valle y me pregunto qué vio ahí, qué oyó, qué lo dejó en ese estado. La vereda todavía existe, y durante el día la gente todavía usa el atajo normalmente. Pero la regla sigue igual, nunca cruces solo después de que oscurece. Mis hijos todavía están chiquitos, pero cuando crezcan, les voy a contar sobre el tío Fernando. No como una historia de terror, sino como una advertencia. Algunas cosas no tienen explicación y no necesitan tenerla. Basta con respetar y mantener distancia. La libreta del tío Fernando todavía está guardada en mi casa. De vez en cuando veo los dibujos y pienso en lo que significan. 2 figuras, una atrás de la otra, siempre iguales. Y esa palabra repetida cientos de veces, igual. ¿Será que encontró algo en el valle que imitaba sus movimientos, sus pasos, su propia forma? No lo sé. Y tal vez sea mejor así. Hay cosas en este mundo que uno no necesita entender completamente. Lo importante es aprender de la experiencia de otros y no repetir los mismos errores. Mi tío Fernando era un hombre inteligente, pero su inteligencia no lo protegió de lo que encontró en ese atajo. A veces, la sabiduría popular existe por una razón, y a veces es mejor creer que descubrir por cuenta propia. Yo tenía 8 años cuando fui a pasar las vacaciones de verano en la casa de mi tía Elena, en el interior de México. Era 1998 y mis papás estaban pasando por una etapa difícil en el matrimonio. Entonces pensaron que era mejor mandarme lejos por unas semanas. La casa de la tía Elena estaba en un pueblito chiquito, de esos donde todo mundo se conoce y las calles son empedradas. Era una casa antigua, con un patio grande atrás y un jardín lleno de flores que ella cuidaba con mucho cariño. Me encantaba estar ahí porque había mucho espacio para jugar y la tía Elena siempre hacía dulces deliciosos. Vivía sola desde que su esposo había muerto, como 5 años antes. Era una señora alegre, siempre cantando mientras cocinaba. La casa tenía un olor rico a canela y vainilla que recuerdo hasta hoy. En las primeras semanas,
Me divertí mucho explorando todos los rincones de la propiedad. Fue una tarde de jueves que vi al hombre por primera vez. Yo estaba jugando en el patio de atrás, haciendo castillos de arena en una caja que la tía Elena había improvisado para mí. El sol estaba fuerte y me había parado a tomar agua cuando volteé hacia el fondo del patio. Ahí estaba un hombre parado cerca de la cerca, viéndome. Estaba sonriendo, una sonrisa bien grande que enseñaba todos los dientes. Usaba ropa oscura, medio antigua, y tenía pelo negro peinado hacia atrás. Lo que más me llamó la atención fue su sonrisa. Era una sonrisa rara, muy fija, como si estuviera pegada en la cara. Se quedó ahí parado unos minutos, nomás viéndome y sonriendo. Yo le hice señas, como haría cualquier niño, pero él no me respondió, nomás siguió sonriendo. Después de un rato, me distraje con el juego y cuando volteé otra vez, ya no estaba. Esa noche, durante la cena, le pregunté a la tía Elena sobre el hombre. «Tía, ¿quién es ese señor que estaba en el fondo del patio hoy?» Se paró de comer y me vio con una expresión rara. «¿Qué hombre, mi niña?» «Un hombre de ropa oscura que me estaba sonriendo», le expliqué. La tía Elena se quedó callada un momento. Después dijo que seguramente me lo había imaginado. «A veces uno ve cosas que no existen cuando hace calor», me dijo. Pero yo sabía que no me lo había imaginado. El hombre estaba ahí, real como cualquier otra persona. Traté de insistir, pero la tía Elena cambió de tema rápidamente. Me preguntó si quería más frijoles y empezó a hablar de los planes para el día siguiente. Me di cuenta de que no quería hablar del hombre. Entonces decidí no insistir más. Pero me quedé intrigada con su reacción. En los días siguientes, vi al hombre unas cuantas veces más. Siempre en el mismo lugar, cerca de la cerca del fondo, siempre con la misma sonrisa fija. Nunca se movía, nunca hablaba, nomás se quedaba ahí parado viéndome. Traté de acercarme una vez, pero cuando llegué cerca de la cerca, ya no estaba. Era como si desapareciera cuando no lo estaba viendo directamente. Después de la reacción de la tía Elena, decidí no hablar más de él con nadie. Cuando mis papás llamaban para saber cómo estaba, les contaba sobre los juegos, los dulces de la tía Elena, los paseos por el pueblo. Pero nunca mencioné al hombre sonriente. Algo me decía que era mejor guardármelo. Era mi secreto, mi descubrimiento particular. En la última semana de las vacaciones, dejé de verlo. Pensé que a lo mejor se había ido, o que realmente me lo había imaginado todo. Regresé a casa y la vida siguió normalmente. Mis papás se separaron al año siguiente. Me cambié de ciudad con mi mamá, entré a una escuela nueva. Los recuerdos de las vacaciones en la casa de la tía Elena se fueron haciendo cada vez más lejanos. Como pasa con la mayoría de los recuerdos de la infancia, se fueron mezclando con sueños e imaginación, perdiendo claridad con el paso de los años. Crecí, terminé la preparatoria, entré a la universidad, empecé a trabajar. La vida adulta tiene una forma de borrar las cosas que no considera importantes. El hombre sonriente se volvió nomás un recuerdo vago, algo que pensaba que había soñado o inventado cuando era niña. Visité a la tía Elena algunas veces a lo largo de los años, pero nunca más pensé en el hombre. La casa seguía igual, el patio de atrás seguía igual, pero ya no les ponía atención a esos detalles. Era nomás una casa normal, de una tía querida que se estaba haciendo vieja. En 2023, la tía Elena cumplió 87 años. Toda la familia se reunió para celebrar. Fue la primera vez en años que todos los primos y tíos estuvimos juntos. Yo tenía 33 años, estaba casada, con una vida estable en la ciudad. La casa de la tía Elena estaba llena de gente, niños corriendo por todos lados, adultos platicando fuerte, ese relajo sabroso de reunión familiar. La tía Elena estaba radiante, aunque con la edad avanzada seguía siendo la misma persona alegre de siempre.
Durante la fiesta, sentí una nostalgia enorme. Decidí dar una vuelta por la casa, volver a visitar los lugares de mi infancia. El cuarto donde dormía cuando era niña ahora se usaba como bodega. Había cajas amontonadas, muebles viejos, objetos acumulados a lo largo de los años. Le pedí permiso a la tía Elena y entré al cuarto a echar un vistazo. Era raro estar ahí otra vez después de tantos años. Mientras revisaba las cajas, encontré un álbum de fotografías antiguas. Era de esos álbumes con páginas de papel grueso y fotos pegadas con esas esquinitas triangulares. Las fotos eran en blanco y negro, algunas ya medio amarillentas por el tiempo. Reconocí a varias personas de la familia. Mi abuelo cuando joven, la tía Elena el día de su boda, mis papás cuando todavía andaban. Era fascinante ver esas imágenes del pasado. Personas que conocía cuando eran jóvenes, momentos que pasaron mucho antes de que yo naciera. Me quedé hojeando el álbum con cuidado, tratando de identificar a las personas e imaginar las historias detrás de cada foto. Había fotos de fiestas, viajes, reuniones familiares, momentos cotidianos que alguien consideró importante registrar. Era como una ventana a un tiempo que no había vivido, pero que era parte de mi historia familiar. Fue en la última página del álbum que vi la foto que cambió todo. Era una foto de la familia reunida en el patio de la casa de la tía Elena, probablemente de los años 60 o 70. Reconocí la casa atrás, el mismo patio donde jugaba cuando niña. Varias personas estaban posando para la foto, sonrientes, vestidas con ropa de la época. Pero lo que me llamó la atención no fueron las personas de la familia. Fue un hombre que estaba al fondo de la foto, medio desenfocado, cerca de la cerca. Estaba sonriendo, la misma sonrisa grande y fija que recordaba de mi infancia. Era exactamente el mismo hombre que había visto cuando tenía 8 años. La misma cara, la misma sonrisa, la misma ropa oscura. Se me aceleró el corazón. ¿Cómo era posible? La foto era de décadas antes de que yo naciera, pero el hombre era idéntico al que había visto. No se veía más viejo o más joven, era exactamente igual. Me quedé viendo la foto por varios minutos, tratando de entender lo que estaba viendo. Salí del cuarto con la foto en la mano y busqué a la tía Elena. Estaba en la cocina, guardando los restos del pastel de cumpleaños. «Tía, ¿te puedo enseñar algo?» Me vio y sonrió. «Claro, mi niña». Le enseñé la foto y señalé al hombre del fondo. «¿Quién es este hombre aquí?» Su reacción fue inmediata. La sonrisa desapareció de su cara y se puso pálida. Agarró la foto de mis manos y la vio por mucho tiempo. «¿Dónde encontraste esto?» «En el álbum que estaba en el cuarto», le respondí. «Tía, creo que ya vi a este hombre antes. Cuando era niña, en las vacaciones que pasé aquí». Siguió viendo la foto, con una expresión que nunca había visto en su cara. Era miedo mezclado con tristeza. «¿Te acuerdas de él?», me preguntó bajito. «Sí me acuerdo. Se quedaba en el fondo del patio, siempre sonriendo». La tía Elena suspiró profundo y me devolvió la foto. «Escucha bien lo que te voy a decir», me dijo, agarrándome de los hombros y viéndome a los ojos. «No digas su nombre. Nunca. No importa si descubres quién es, no importa lo que pase. No pronuncies su nombre en voz alta». Me quedé confundida. «Pero tía, ¿quién es? ¿Por qué no puedo decir su nombre?». Movió la cabeza. «Algunas cosas es mejor dejarlas quietas, mi niña. Él ya se fue hace mucho tiempo. No hay que llamarlo de regreso». «¿Llamarlo de regreso cómo?». «Diciendo su nombre. Los muertos oyen cuando uno dice su nombre. Y algunos muertos es mejor que sigan olvidados». Agarró la foto de mis manos y se la metió en la bolsa del delantal. «Voy a guardar esto. ¿Y tú prometes que no vas a decir su nombre, aunque lo descubras?». Le prometí, pero salí de ahí con más preguntas que respuestas. ¿Qué quiso decir con llamarlo de regreso?
¿Cómo un nombre podía traer a alguien de vuelta? Regresé a casa al día siguiente, pero no podía dejar de pensar en la plática con la tía Elena. Busqué en internet sobre la historia de la familia, busqué en registros antiguos, traté de descubrir quién era el hombre de la foto. Encontré algo de información sobre parientes lejanos que habían muerto hace décadas, pero nada que me ayudara a identificar al hombre sonriente. La tía Elena había sido muy clara, no decir el nombre, pero ¿cómo iba a descubrir quién era si no podía ni buscar bien? Me obsesioné con eso por semanas. Soñaba con el hombre, despertaba pensando en él, pasaba el día tratando de recordar más detalles de las vacaciones de 1998. Era como si esa foto hubiera abierto una puerta en mi memoria que ya no podía cerrar. Mi esposo empezó a preocuparse, decía que estaba rara, distante, pero ¿cómo le iba a explicar algo que yo misma no entendía? Fue una noche de viernes, 2 semanas después de la fiesta de la tía Elena, que pasó algo que me dejó espantada. Estaba acostada en la cama, checando el celular antes de dormir, cuando vi algo que me heló. En la pantalla negra del celular, cuando estaba reflejando mi cara, vi otra cara atrás de la mía. Era el hombre sonriente, la misma sonrisa grande, los mismos ojos fijos. Duró nomás un segundo, pero lo vi claramente. Me levanté de la cama de un brinco y prendí la luz del cuarto. No había nadie ahí. Mi esposo despertó espantado, preguntó qué había pasado. Le dije que había sido una pesadilla, pero sabía que no era cierto. Estaba despierta. Había visto eso en la pantalla del celular. El hombre estaba ahí, de alguna manera. Pasé el resto de la noche despierta, con todas las luces prendidas, evitando ver cualquier superficie que reflejara. Al día siguiente, le hablé a la tía Elena. «Tía, creo que regresó», le dije en cuanto contestó. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «¿Qué hiciste?», me preguntó con la voz tensa. «Nada, no dije su nombre, te lo prometí». «Entonces, ¿cómo regresó?». Le conté sobre el reflejo en el celular, sobre la sensación de estar siendo observada. La tía Elena suspiró. «Te siguió», me dijo. «Cuando viste la foto, cuando pensaste en él, le diste una nueva dirección. Ahora sabe dónde vives». Sentí frío en el estómago. «¿Qué hago?». «No sé, mi niña. Nunca había pasado esto antes». Él siempre se quedaba aquí en la casa. Nunca había seguido a nadie. Colgué el teléfono más confundida y espantada que antes. ¿Cómo era posible que un muerto siguiera a alguien? ¿Cómo podía tener una nueva dirección? Nada de eso tenía sentido, pero sabía que estaba pasando algo real. En los días siguientes, las apariciones se volvieron más frecuentes. Veía su sonrisa reflejada en ventanas, espejos, pantallas de computadora. Siempre la misma sonrisa fija, siempre observándome. Mi esposo empezó a notar que estaba evitando superficies que reflejaran, que estaba durmiendo mal, que estaba constantemente nerviosa. Traté de explicar, pero ¿cómo le explicas algo así a alguien que no cree en nada sobrenatural? Sugirió que fuera con un psicólogo, dijo que a lo mejor era estrés del trabajo, pero yo sabía que no era psicológico. El hombre estaba ahí. De alguna manera me había seguido de la casa de la tía Elena a mi casa. Y empezaba a entender lo que la tía Elena quiso decir sobre dar una nueva dirección. Al pensar en él, al acordarme de él, al buscar información sobre él, había creado una conexión, y ahora sabía dónde encontrarme. Una noche, desesperada, le volví a hablar a la tía Elena. «Tía, tiene que haber una manera de hacer que pare. Ya no aguanto más». Se quedó callada un rato. Después dijo: «Hay algo que puedes intentar. Deja de pensar en él. Completamente. No veas espejos por una semana. No pienses en su cara. No te acuerdes de las vacaciones aquí. Trata de borrarlo de tu mente. ¿Cómo voy a dejar de pensar en algo que me está espantando todo el día? Tienes que intentar. Es la única forma. Él se alimenta de la atención,
del recuerdo. Si logras olvidarlo completamente, se va a ir. Parecía imposible, pero tenía que intentar. Empecé a evitar cualquier cosa que pudiera recordarme al hombre. Tapé todos los espejos de la casa. Evité superficies que reflejaran. Traté de mantener mi mente ocupada con otras cosas. Fue la semana más difícil de mi vida, pero poco a poco las apariciones fueron disminuyendo. Hoy, 5 años después, rara vez veo al hombre sonriente. A veces, cuando estoy distraída, todavía lo cacho de reojo, o veo la sonrisa reflejada rápidamente en alguna superficie. Pero aprendí a no hacerle caso, a no pensar en él cuando eso pasa. Es como si siempre estuviera ahí, en la orilla de mi conciencia, esperando que me acuerde de él completamente. La tía Elena murió el año pasado, a los 90 años. En el funeral, evité ver hacia su casa. Evité pensar en las vacaciones de 1998. Sé que si regreso a esos recuerdos, si le pongo demasiada atención, las apariciones van a regresar con toda la fuerza. Es un equilibrio delicado que aprendí a mantener. Vivo mi vida normalmente, pero siempre con una parte de la mente vigilante. Siempre evitando pensar demasiado en el hombre que sonríe en las sombras de mis recuerdos de la infancia. Nunca descubrí quién era en vida. Nunca supe su nombre. Y ahora sé que es mejor así. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Algunos secretos es mejor no descubrirlos. La curiosidad puede ser peligrosa cuando se trata de cosas que ya no pertenecen al mundo de los vivos. Mis hijos, cuando tengan edad suficiente, van a oír una versión editada de esta historia. Van a saber que existen cosas que es mejor no tocar, personas que es mejor no recordar. No voy a contar todos los detalles. No voy a dar información suficiente para que puedan buscar por su cuenta. Porque ahora entiendo lo que la tía Elena trató de protegerme cuando era niña. Algunos muertos deben seguir olvidados y algunas sonrisas deben quedarse nomás en las fotografías amarillentas del pasado, donde no nos pueden seguir a casa.